Saludamos a Carlos Matienzo, especialista en temas de seguridad y director de Data Int. Carlos, como siempre, gracias por tu tiempo. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Hola Javier, muchas gracias por la invitación. Bien, podríamos decirte la última vez que platicamos a hoy qué has encontrado, pero te diría, ¿qué anda pasando? Con el inicio de las campañas, ¿era un escenario previsible que estuviera pasando lo que está pasando? ¿Cómo ves las cosas? Sí, así es. Ya sabíamos que iba a haber asesinatos, ataques, actos de intimidación durante las elecciones por parte del crimen organizado y también en otras zonas como Oaxaca, Puebla, incluso entre los grupos políticos o de control territorial que hay, sobre todo en las zonas rurales. Lo que no sabíamos es que iba a ser el proceso electoral más violento de nuestra historia. Lo podíamos prever porque estamos en uno de los periodos más violentos de nuestra historia y es la elección más grande pues desde que tenemos democracia por la concurrencia de diferentes procesos. Ya estamos hablando, al menos en comparación con 2021, que es el último proceso electoral federal, que llevamos 30% más asesinatos de los que se registraron en aquella elección. Y particularmente marzo fue muy violento. En marzo se registraron 16 asesinatos potencialmente vinculados a las elecciones. Y lo más grave es que de estos 92 que hablábamos, a los que hoy hay que sumar desgraciadamente el caso de Celaya, ya hablaríamos de 93, perdón. De estos 93, 28 eran candidatos o aspirantes, personas que habían expresado su deseo o que ya tenían registro ante las autoridades electorales. Un ataque directo contra la democracia tratándose de estos candidatos, porque la población ya no pudo votar por ellos y que por el tratar de ejercer su derecho político fueron privados de la vida. Probablemente cerraremos con el proceso electoral más violento de nuestra historia, Javier. Ahora, digo, el más violento, también el proceso electoral más grande de la historia, ¿no? Digamos, no quiero decir que se justifique, pero eso nos está diciendo algo que está pasando y que no estamos sabiendo leer como sociedad, o qué estará pasando, Carlos. Sí, aquí lo que estamos viendo es que la violencia ya es una parte de nuestra democracia. O sea, si nos pasó en 2012, luego en 2015, en el 18 ya de manera muy marcada, en el 21 y ahora en esta elección de 2024, es que pareciera o que nos acostumbramos a que la violencia sea uno de los actores o quienes ejercen la violencia sean uno de los actores en nuestra vida democrática, o por otro lado que no hemos aprendido nada o los gobiernos no han aprendido nada para evitar que esto suceda. Que la elección sea más grande no necesariamente tenía que significar que fuera la más violenta. Claro. ¿Por qué? Porque ya tenemos la experiencia de los otros procesos electorales. Ya sabemos los lugares, por ejemplo, el hecho de que Guerrero, Puebla, Oaxaca y por ahí también Veracruz estén entre los más altos, es algo que es recurrente en cada proceso electoral. Entonces sabemos que en esos estados suele suceder esto, pero también sabemos que hay municipios que son muy violentos que van a ir a elecciones y donde preventivamente se podía hacer algo. Ha habido asesinatos de candidatos, fíjate nada más en los municipios: Acapulco, Chilpancingo, Fresnillo, en este caso de Celaya, Salvatierra, Cuautla. Todos esos están en la lista de los municipios con más asesinatos de 2023. El gobierno sabe que en esos municipios hay una alta presencia de crimen organizado, hay una condición de conflictividad, no podía tomar medidas preventivas, mandar más fuerza y de entrada, sin esperar a que se lo soliciten, proteger a todos los candidatos de al menos un puñado de municipios donde al menos ya tendríamos una veintena menos de asesinatos probablemente. Yo creo que había mucho que hacer, sabemos mucho ya de cada elección, pero parece que en el gobierno no aprende nada. Oye, ¿qué te dice que sean candidatas de Morena quienes encabezan la lista de personas que han sido atacadas, asesinadas? Sí, mira, lo que sabemos históricamente es que la fuerza predominante es la que suele tener más víctimas. ¿Por qué? Porque primero tiene un mayor despliegue territorial, por eso también vemos al PRI en segundo lugar, no al PAN, porque el PAN tiene más concentrada su fuerza electoral en ciertas regiones del país, mientras que el PRI, como lo es Morena ahora, son fuerzas realmente nacionales y con mucha presencia municipal. En segundo lugar, como son fuerzas predominantes, también tienen realmente altas posibilidades de ganar. Entonces, son más susceptibles a
a ser víctimas de amenazas o en este caso de asesinatos. No habría que descartar también en algunos casos, probablemente sean los menos, donde incluso también pues haya antecedentes criminales de las víctimas y eso también sea parte de, digamos, del contexto, ¿no? Lo otro que también yo mencionaría y que no quisiera dejar pasar, escuchaba ahorita la entrevista de la candidata lamentablemente de esta mañana y me recordó mucho la de Humberto Amezcua en Jalisco, el otro candidato, candidato que asesinaron hace apenas unas semanas. Lo que a mí me preocupa mucho es que estamos como dejando la responsabilidad de solicitar las medidas de protección en los candidatos, ¿no? Ella dice, pues lo vi con mi jurídico, Humberto Amezcua decía, lo vi con mi presidente de partido. Los partidos no tienen la capacidad ni de esa gestión ni la responsabilidad legal de responsabilizarse por la seguridad de sus candidatos. Tienen que ser las autoridades. Híjole, y eso no va a cambiar, ¿eh? Porque además sí, me parece que hay algo también que yo no sé si se le está dando la justa dimensión al asunto, y hablo de el presidente y de su candidata, porque, digamos, están diciendo todo va bien y todo va a marchar bien. Entiendo por qué lo dicen, ¿no? También, pero me parece como que no hay una especie de acuse de recibo, me atrevo a decir. Sí, lo hacen totalmente desde un cálculo electoral, político electoral, en el sentido de no dañar la imagen de seguridad del país para no dañar las aspiraciones electorales de su candidata presidencial y en general de sus candidatos. Pero pues es una postura muy irresponsable, lo puedo entender de la candidata presidencial porque ella está en lo suyo en ganar elecciones, pero no del presidente, porque el presidente está por encima de las lógicas partidistas y su principal labor es proteger el régimen institucional de este país y la parte más esencial de este régimen es la democracia. Para mí ni siquiera, entiendo por un lado que sí se deberían involucrar más los gobernadores, incluso los alcaldes, pero los gobernadores de estados fuertes como Jalisco, como Guanajuato, podrían hacer mucho más. Pero francamente es un asunto casi de seguridad nacional, el hecho de que estén asesinando candidatos. Y ahí sí tendría que ser las fuerzas federales, la capacidad de inteligencia federal la que tome la iniciativa. ¿De qué sirve tanto despliegue de la Guardia Nacional, que ha crecido muchísimo si lo comparamos con lo que era la Policía Federal, si no pueden hacerse cargo de algo tan elemental como que las democracias se den de la forma más pacífica posible? Tendría que haber menos asesinatos después de tantas elecciones y con lo que hemos aprendido, y ahora hay más despliegue de las fuerzas federales y sin embargo también va a haber más asesinatos de candidatos. Para mí no previeron, no se lo tomaron en serio y ya ahorita simplemente están dejando pues de a cómo nos toca y seguramente nos va a tocar muy mal. Esto no para, como te decía, marzo ya fue el mes más violento y abril pues comenzó el primer día de abril y ya tenemos una candidata asesinada y conforme se acerquen las elecciones esto se va a poner mucho peor porque claramente es donde más van a tratar de influir el crimen organizado en elecciones cerradas o donde las competencias se van a poner pues más candentes, por decirlo de una forma. Entonces, el INE, Carlos, ¿el INE hasta dónde puede llegar, Mira, yo creo que el INE, por supuesto, no tiene las capacidades de proteger a los candidatos porque no tiene la fuerza. Sí creo que tuvo que haber hecho mucho más. Sí creo que el INE podría haber... hacen ellos un atlas de seguridad, por decirlo así, hacen un mapeo de todas las secciones electorales del país. Se supone que eso lo comparten en una mesa con la Secretaría de Gobernación, con las áreas de inteligencia y supongo que en este caso ya con las Fuerzas Armadas. Pero creo que también el INE, al final del día, es un instituto nacional electoral y tiene sus órganos desconcentrados, por decirlo de una forma, que son los OPLES. Creo que deberían compartir más esa información a las autoridades locales electorales, hacer un esfuerzo también porque estas mesas de seguridad regionales, que es una de las cosas que más presume el presidente, estén ahí también la gente de las elecciones, la gente de los partidos políticos. No se va a resolver este asunto como lo han creído que se puede hacer desde el INE y desde el gobierno, desde el Gabinete de Seguridad Federal, que es en una mesa de coordinación nacional. No, hay que desconcentrar esa mesa de coordinación a todos los estados y de ser posible incluso a algunos municipios donde las autoridades electorales locales, las autoridades de seguridad locales y las federales, por supuesto, previamente, durante todos los meses previos que tuvieron, debieron haber coordinado medidas preventivas, pero ya ahorita poder reaccionar de forma más temprana, incluso ser proactivos, ellos buscar a los candidatos, oye, necesita seguridad,
en algunos municipios ellos saben que la cosa está peligrosa, ¿no? No esperarse a que el candidato le hable a su jurídico, el jurídico, pues con lo que puede, busca los del INE y le dicen, no, es con tu órgano electoral local. Es que, de verdad, yo creo que gran parte de estas muertes pudieron ser evitadas. Tenemos una, para cerrar hasta ahorita, hay como una especie de, no sé, constante o algo que podamos tener claro de por qué los matan a las y los candidatos y qué puede estar pasando como digamos, como detrás de todo esto, quiénes son quienes pudieran estar detrás. No necesariamente es la delincuencia organizada, ¿no? No solamente es la delincuencia organizada, mejor diríamos. Sí, mira, yo diría que hay como tres, para tratar de simplificar, hay tres grandes hipótesis, ¿no? Una es el crimen organizado, y hay casos donde creo que es muy evidente, el caso de Humberto Amezcua en Jalisco, por ejemplo, él había dicho que el crimen organizado le había pedido bajarse de la candidatura. Celaya es muy probable por el tipo de ciudad que es y el conflicto criminal que hay ahí entre organizaciones locales y el cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces hay varios de esos asesinatos, probablemente el caso del asesinato en Cuautla, Fresnillo, etcétera. Ahora, hay otro grupo de municipios y de estados, y ahí sí metería Guerrero. Caso de Guerrero es un desastre porque tiene todos los problemas, pero por ejemplo Puebla no tiene tantos problemas de crimen organizado, Veracruz está un poquito calmado, el caso por ejemplo de Oaxaca, que tampoco rankea entre los más altos de violencia normalmente, pero ahí hay una combinación de estado débil y además conflictos políticos y sociales que se suelen resolver así a balazos, y estamos hablando de municipios indígenas o municipios rurales donde la cultura cívica pues está por los suelos y la presencia del Estado es mínima. Y la tercera hipótesis son casos circunstanciales, personas que a lo mejor fue un asalto, un problema familiar, etcétera, pero que de todos modos no deberían de asesinar. El hecho de que asesinen a un candidato en un asalto, por ejemplo, pues no nos consuela de nada, y el efecto es el mismo que sea por razones del crimen organizado, porque por una razón de inseguridad, ese candidato ya no pudo ejercer su derecho a ser votado, ni sus simpatizantes a que lo votaran. Nos habla de una condición en general de inseguridad pública y de desorden público. Carlos Matienzo, gracias que estuviste con nosotros de nuevo. Carlos, buenas noches. Gracias, Javier, hasta luego. Gracias, buenas noches.